Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ramírez y hoy vamos a revisar el tema de las curvas en DaVinci Resolve. Este es un tema al cual ya le había dedicado tiempo, de hecho, en varios videos, pero únicamente enfocado a utilizarlas como tal y nunca me había detenido a explicar específicamente cómo es que funcionan. Así es que vamos a aprovechar el video del día de hoy para hablar acerca de las curvas de DaVinci Resolve. En este caso tengo este clip aquí directamente en DaVinci Resolve y en este primer nodo lo único que voy a hacer es bajarle la exposición para recuperar pues toda la información que tiene este material. Es absolutamente todo y adicionalmente tal vez solamente le voy a poner un poco de Color Boost únicamente para darle un poco de presencia a los colores, y eso es todo lo que voy a hacer aquí. Entonces aquí en este nodo es donde realmente voy a ver cómo van a funcionar las curvas. Entonces estas herramientas de las curvas están justamente aquí en DaVinci Resolve y lo que ustedes habrán visto es que utilizamos todas estas que están aquí y cada una de ellas tiene su razón de ser y justamente es lo que quiero explicarles el día de hoy. En el caso de esta primera curva es tal vez la más simple y es simple en términos de que es la más común, en todos lados es donde se las va a encontrar. Antes que nada hay que entender qué es exactamente lo que nos está representando. Si vemos esta gráfica como un plano en el eje X, que sería el plano horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical, el eje X nos va a marcar cuál es el nivel de exposición al cual nos estamos refiriendo. ¿A qué me refiero? Del lado izquierdo, todo lo que está hasta la izquierda nos va a representar el lado más oscuro de la imagen que estamos viendo, y el lado derecho nos va a representar las partes más claras o los highlights que vamos a tener en nuestra imagen. Y de abajo arriba es la modificación que nosotros vamos a poder hacer al respecto. Es decir, yo puedo tomar del eje izquierdo, del eje Y, estas son mis sombras más oscuras y están hasta abajo justamente porque está asignado un valor muy oscuro. Si yo quiero específicamente estas sombras mandarlas a que estén mucho más claras, lo que tengo que hacer es tomar esta herramienta y subirla, y vean cómo toda la parte de lo más oscuro se va incrementando de exposición. A medida que yo vaya desplazando esta curva por encima del valor original que tenía, que el valor original aquí lo podemos ver representado por esta línea roja, todo esto significa que estoy elevando la exposición mucho más en la parte de las sombras, pero también en la parte de los rangos medios y muy poco en las partes de las altas luces. A medida que yo vaya incrementando esto, va a ser más agresiva la modificación para toda la curva. Y lo mismo si lo hago al contrario. Si yo quiero que esto sea más oscuro, lo puedo desplazar hacia el lado derecho, y eso va a hacer que todos estos valores que están en las sombras más o menos medias y los tonos medios, que es todo esto, todo se va a ir oscureciendo de manera uniforme hasta que pues puedo perder toda la exposición de mi clip por completo. Lo mismo va a aplicar para las altas luces. En este caso, si yo lo muevo a la izquierda, voy a obtener mucha más claridad, y si lo muevo hacia abajo, pues voy a obtener unas altas luces que ahora se están transformando más bien en sombras. Entonces esa es la manera en la cual funciona. Lo más típico es usarlas, por ejemplo, para aumentar contraste. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner las sombras en una parte más oscura y vamos a poner las altas luces en una zona más clara, considerando que entonces vamos a tener un contraste mucho mayor en nuestra imagen. Este es el antes y este es el después. Por supuesto que no necesariamente van a necesitar hacerlo así de contrastado, pero es para que veamos cómo es que están funcionando estas curvas. Ahora, algo súper importante. Aquí, como podemos ver de este lado, ¿cómo eliminé estos puntos? Para empezar, una vez que yo lo creo, si yo le doy clic con el botón derecho del mouse, automáticamente se va a ir ese punto que yo acabo de editar. Algo que quiero mencionarles que es muy importante. Aquí en este caso únicamente estoy afectando a lo que es el luma. Recordemos que el color tiene tres propiedades: hue, luma y saturation. Hue es específicamente el valor de coloración, es lo que nos permite diferenciar entre un color rojo, verde, etc. Entonces, por ejemplo, el hue me dice que este color que está aquí arriba en el cielo es color azul. Ese es el hue. El siguiente valor es el luma. El luma tiene que ver con qué tan luminoso es un cierto color. Por ejemplo, en este caso este azul es mucho más claro que este azul de acá, que podría ser de hecho el mismo valor de hue, pero por su distinto valor de luma o de iluminación, este lo vemos de mucho más oscuro. Es un azul mucho más oscuro y este es un azul mucho más claro. Y finalmente tenemos lo que es la saturación, que ese, por ejemplo, lo podemos mover de este lado. Si yo incremento la saturación, lo que estoy haciendo es incrementar el nivel de intensidad que va a tener el color en sí mismo. No estoy afectando a la cantidad de luz que tiene necesariamente, solamente estoy modificando qué tanta es la intensidad que tiene ese cierto pigmento o ese cierto hue. Una vez entendido esto, vámonos de este lado.
Cuando yo estoy cambiando únicamente lo que es el valor del luma, que está representado por la letra Y, si yo pongo el contraste, como lo hacía en este punto, el valor, como pueden ustedes ver, de saturación no se está viendo afectado, porque única y exclusivamente estoy afectando justamente a los valores de iluminación que están aquí. Por el contrario, si yo elimino estos puntos con clic derecho y lo que hago es irme a esta cadenita, lo que voy a hacer es modificar la curva no solamente de la iluminación, sino tanto de los canales rojo, verde y azul. Entonces cuando yo le pongo contraste, a diferencia de lo que pasaba, aquí vean cómo se está modificando la saturación. El nivel que tiene este azul es muy intenso, y eso es porque yo estoy incrementando no solamente la saturación en el canal de luma, sino que lo estoy afectando en todos los canales de color, y esa es una parte que siempre hay que considerar al momento de utilizar las curvas aquí en una corrección de color. Adicionalmente tenemos esos controles que están aquí abajo. Lo que nos van a representar es cuál es el nivel de intensidad que yo puedo manejar de la afectación que estoy haciendo. Por ejemplo, si yo tomo únicamente el luma y quiero incrementar, y de repente digo, chin, tal vez no quiero incrementar tanto la iluminación, pero al momento de controlar la curva desde aquí, tal vez es muy agresivo el cambio que estoy realizando y lo que quiero es algo un poco más sutil. Lo que puedo hacer es, en vez de llevarlo a 100, puedo bajar este valor y poco a poco voy a hacer que sea menos la opacidad o que sea menos la afectación que me está dando. No estoy cambiando el valor de esta curva, lo único que estoy haciendo es determinar qué tanto le va a afectar a mi producto final. Y en este caso, si yo lo pongo en un valor de 50, lo que va a pasar es que es como si no hiciera absolutamente nada. En este caso, el 50 es anular por completo la modificación que yo en la curva. Como pueden ver, aquí lo tengo en 50 y no importa lo que haga de este lado, no hay ninguna afectación. Hasta el momento en el que lo empiezo a elevar, entonces ya se empieza a notar. Y cuando lo dejo en 100, es cuando realmente me está afectando al 100%. Ahora, ¿qué pasa cuando yo llevo este valor por debajo de 50? Ya vimos que 50 es neutro, es decir, no hace absolutamente nada. El 100 es que realmente me está tomando el valor que le estoy dando a la curva. Pero si yo lo llevo al lado contrario, curiosamente es como si yo estuviera haciendo la acción contraria en la curva. Es decir, en este momento, si yo lo dejo en 100, estoy incrementando la exposición, pero si yo lo llevo por debajo de un valor de 50, lo que me va a hacer es decrementar la exposición. ¿En qué manera lo va a interpretar? Justamente como si yo moviera esta curva hacia este lado, pero del lado opuesto, que en realidad sería como verlo de este lado. Entonces, vean aquí cómo se va afectando, y esta es una manera bastante interesante de ver las curvas. Yo sinceramente a lo que más le veo provecho es justamente a una vez que yo hago una modificación, puedo bajarle. Yo no les recomendaría que lo lleven al lado contrario, a menos de que haya un efecto que les interese hacer de esta manera. Pero así es como lo vamos a modificar. Y recordemos que también podemos elegir un canal aislado. Si queremos hacer alguna modificación en algún canal específicamente, lo podemos hacer directamente desde aquí. Comúnmente lo que podríamos hacer es, por ejemplo, en los azules podemos darle un poco más de presencia a las partes más oscuras y tal vez decrementar un poco en general en rojos, y eso nos va a dar también unas sombras un poco más verdosas. Obviamente todo va a depender de cuál es la intención que yo quiera dar. En este caso, por ejemplo, es una toma muy fría la que estoy obteniendo, pero si no tengo este efecto es completamente neutra. En ambos casos es completamente válido si realmente estoy expresando lo que necesito para esta toma específica. Adicionalmente podrán notar que de este lado está esta parte que se llama Soft Clip. Para lo que funciona principalmente esto es, una vez que ya reseté estos nodos, lo que voy a hacer es primero voy a modificar el Soft Clip de la parte del Low. Básicamente lo que me va a permitir esto es, si yo tengo unas sombras que están muy profundas, por ejemplo aquí en el vectorscopio, yo puedo ver perfectamente que mis sombras están incluso por debajo del 0. Entonces lo que puedo hacer es que en la parte del Low lo puedo incrementar. Y en este caso vean cómo va subiendo esta línea, y eso es porque ya no va a dejar esas sombras por debajo de ese nivel. Y adicionalmente puedo mover para que sea mucho más agresiva la afectación que estoy haciendo. Como pueden ver de este lado, si yo le hago zoom, este es el antes y este es el después. Y es justamente esta recuperación de sombras que estoy obteniendo de este lado. Y exactamente lo mismo va a funcionar de este lado. Si yo en algún momento sobreexpongo la imagen que tengo acá en vez de subexponerla como lo estaba haciendo hace un momento, lo mismo me va a hacer aquí de este lado. Vean cómo cuando yo incremento estos valores, aquí va bajando esta curva, y aunque es un poco menos apreciable, vean cómo en esta parte específicamente de las altas luces, vean cómo lo va recuperando un poco. Este es antes y esto es después. En mi gusto muy particular no hace tan buen trabajo en la parte de las altas luces como lo hace en las sombras. Sinceramente yo les recomendaría que si van a usar esta parte de Soft Clip, se apeguen
lleguen única y exclusivamente a la parte de las sombras. De otro modo, no le veo sinceramente tanto uso a esa parte de los highlights. Ok, ahora que ya entendimos perfectamente cómo es que funcionan estas curvas, que es tal vez la parte más básica, les repito, en términos no de que sea muy fácil utilizarlas, de hecho tiene su nivel de complejidad, sino básicas en el aspecto de que prácticamente cualquier programa los tiene. Hay otras herramientas que realmente son no exclusivas de DaVinci Resolve, pero que yo sinceramente aquí es donde las conocí. Y los van a ver con el nombre de Hue versus Hue, o Hue versus SAT, o Hue versus Luma, y estas son las opciones que tenemos. Ahora, me han preguntado muchas veces qué es lo que hace cada uno de estos, y la respuesta es la siguiente. El primero nos va a dar el parámetro que va a tomar como referencia, y el segundo es cómo va a afectar ese parámetro. ¿A qué me refiero? Cuando vemos Hue versus Hue, nos está diciendo que dado un color, el que elijamos, cualquiera de todos los que tenemos en la gama de este espectro de color, le podemos hacer una modificación. Podemos ver el versus como una modificación, entre comillas. Y va a haber una modificación ¿de qué? De Hue. Es decir, dado un color, yo puedo modificar el color de ese color. Es decir, si yo selecciono un color azul, ¿cómo lo selecciono? Una vez que ya estoy aquí, puedo simplemente irme a la pantalla y me va a aparecer el gotero. Si no les aparece el gotero, pueden irse a este lado y aquí le ponen en Qualifier, y entonces yo voy a elegir este color azul. Y vean cómo en el momento en el que yo le di clic, automáticamente me va a aparecer estos valores que están aquí. Lo que me está representando es que aquí tengo una selección, y una vez que yo hago una modificación, no me va a afectar ningún otro valor que esté a la izquierda de este punto ni a la derecha de este otro. Eso quiere decir que una vez que yo tomo el color azul, un cierto hue, voy a poder modificar moviendo esta curva el color que está asignado. Es decir, que si yo lo llevo hacia arriba, vean cómo automáticamente se está yendo hacia el cian, y después se va hacia el verde, y después lo puedo llevar hasta el amarillo, y después si yo lo llevo hacia abajo, me va a llevar justamente hacia el lado opuesto, que son colores más magenta, morados e incluso rojos, igual llegan otra vez hasta el amarillo. Entonces eso es lo que significa esta curva. Una vez que yo selecciono un cierto color, puedo modificar el color de ese color que tengo seleccionado. El siguiente es Hue versus SAT. ¿A qué se refiere? Dado un color que yo seleccione, puedo hacer una modificación a su nivel de saturación. Una vez más, voy a elegir el color azul con el gotero. Ya me hizo la selección y yo puedo incrementar la saturación o yo puedo decrementar la saturación. Todo va a depender siempre de la intención que yo necesite. Y en este caso eso es lo que me está haciendo. Una vez que yo selecciono un color, un cierto hue, puedo modificar la saturación de ese color. Entonces en este caso aquí modifico primero el color que tengo asignado. Puedo llevarlo hacia cianes, por ejemplo. Y aquí puedo modificar esta saturación y lo puedo llevar a que esté mucho menos saturado. Voy a eliminar estos cambios, voy a resetear este nodo para irnos al siguiente, que es Hue versus Luma. Como podrán ustedes ya haber inferido, lo que va a hacer es, dado un cierto color, yo puedo modificar el valor de luminancia que va a tener. Es decir, selecciono el color azul, una vez aquí está, si lo llevo para arriba me va a incrementar el nivel de iluminación. Si no lo notaron, puedo ver el antes y el después, y vean cómo incrementa antes y después. Ahora sí, aquí está el incremento de iluminación que hace. O también lo puedo decrementar, vean antes y eso es después, y todo va a depender una vez más de qué es lo que yo necesite. Yo puedo incrementar este rango, entonces a nivel que yo lo incremento va a ser un poco más sutil el cambio. Por ejemplo, si ustedes ven estas líneas, esto es debido a la compresión que tiene el video de origen. Entonces yo puedo incrementar un poco esto para tratar de que sea un poco menos agresivo, pero aún así, si yo hago una modificación de este tipo, es muy posible que tenga este tipo de artefactos, especialmente cuando mi material no soporta esta cantidad de cambios. Y finalmente tenemos los últimos dos, que son un poco distintos. Uno es Luma versus SAT y el otro es SAT versus SAT. ¿A qué se refiere? En uno, dado un cierto nivel de luminancia, un cierto nivel de exposición, voy a poderle cambiar el nivel de saturación que tiene. Por ejemplo, si yo elijo el nivel de iluminación que tiene aquí arriba el cielo, que está más o menos por aquí, es lo que me está indicando este punto, entonces yo puedo decrementar el valor de saturación o lo puedo incrementar. ¿Cuál es la diferencia entre incrementar o decrementar el valor de saturación de un cierto luma o modificar la saturación de un cierto hue? La diferencia, como pueden ver, es que esto va a estar definido por el nivel de iluminación. En muchos casos, cuando yo hago una corrección de color, por ejemplo, si yo muevo el lift para ver mis sombras de una cierta tonalidad, supongamos que es esta, lo más común es
que estas sombras pues obviamente se fueron demasiado lejos. No quiero que mis sombras sean azules, prefiero que sean un poco más neutras para darle una tonalidad mucho más natural. Lo que voy a hacer es ver en qué rango, en este caso estoy viendo que aquí caen mis sombras, y lo que voy a hacer es decrementar toda esta parte y únicamente voy a conservar todo lo que esté por encima de ese nivel de luminancia. Puedo ver el antes y puedo ver el después. Y vean cómo ahora las sombras solamente son las que se están modificando. Y ahora sí ya tengo un material mucho, pero mucho más profesional, porque mis sombras no están con ese tinte. No es como si le hubiera echado una plasta de color, sino que realmente se ve la diferencia en lo que son las sombras y lo que son los tonos de altas luces, etcétera. Lo mismo puedo hacer justamente con la parte de las altas luces, ahora que lo menciono. Entonces puedo reducir el nivel que tiene esto acá de este lado. Lo reduzco y vean cómo ahora ya tengo blancos completamente blancos, porque le estoy bajando la saturación, y negros completamente negros, y justamente eso me va a dar una mayor profundidad en mi material. Siempre eso les va a ayudar mucho. No necesariamente va a ser así siempre, pero en la mayoría de los casos ese es un muy buen tip que les puedo dar. Y finalmente tenemos lo que es el SAT versus SAT. Dado un cierto nivel de saturación, yo puedo decrementarlo o puedo aumentarlo, y eso va a depender una vez más de qué es exactamente lo que quiero hacer. Por ejemplo, si algo está no tan saturado, pues puedo todavía desaturarlo más y hacer como un contraste muy alto. O tal vez si hay zonas que por alguna razón están muy saturadas, pues yo las puedo decrementar y solamente dejar que las saturaciones que están no tan altas sean las que se preserven. Y una vez más, esto va a depender absolutamente de cuál es el look que yo necesite para mi imagen específicamente. En general, saber dominar las curvas es algo que siempre debemos tener en cuenta. Una vez que ustedes entienden perfectamente el uso de estas curvas, les va a ser mucho más fácil hacer una corrección de color. Y siempre hay que tomar en cuenta que entre mayor sea el conocimiento técnico que tienen de un cierto programa, va a ser mucho más fácil emplear nuestras habilidades creativas para poder ejecutar una cierta acción. Entonces, el valor de todo esto no es saber específicamente que funciona o cómo funciona, sino el hecho de que vamos a poder implementar herramientas creativas por medio de todas estas herramientas técnicas que nos ofrece DaVinci Resolve. Finalmente, les recuerdo que estamos a tan solo 10 días de que termine la campaña de Kickstarter. Estamos muy lejos de la meta, muchachos, estamos muy lejos, pero todavía quedan 10 días y aún es muy buen momento para poder adquirir este curso avanzado. Y de todos modos, si tienen cualquier otro tipo de duda, cualquier comentario al respecto, ya sea del curso o ya sea de las curvas o cualquier cosa que tenga que ver con DaVinci Resolve y corrección de color, que es lo que más vemos en este canal, sean libres de comentarlo aquí abajo en la sección de comentarios. Y los espero este sábado a las 2 de la tarde, horario central estándar, para una nueva emisión en directo en este canal. Recuerden, todos los sábados, 2 de la tarde, horario central estándar, aquí nos estaremos viendo completamente en vivo para ver preguntas, hacer comentarios de corrección de color, postproducción, producción y todo lo relacionado con fotografía y video directamente en este canal, completamente en vivo, sábados, 2 de la tarde, horario central estándar. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.